leo lo siguiente. Los jóvenes estadounidenses que creen que sus amigos votarán tienen más probabilidades de votar ellos también, según una encuesta juvenil hecha en la Universidad de Harvard. Casi el 80% de las personas menores de 30 años planean votar cuando creen que sus pares lo harán, en comparación con solo el 35% que dice que votarán, incluso si creen que sus amigos no asistirán. Las redes, ¿de qué manera influyen en el voto joven que se va a dar la próxima semana aquí en los Estados Unidos? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Vamos a contar en la ciudad de Washington con Marcos Marín Quintero. Marcos es el director y editor del Tiempo Latino. Marcos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Y aquí en la ciudad de Miami está la psicóloga clínica, PhD, autora del libro 2050, Yo sí existo, Marianne Dunn. Marianne, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, César. Vamos a comenzar con Marcos. ¿De qué manera esas redes y la presión de grupo va a influir en el voto joven? ¿Qué sabemos de ese voto joven al día de hoy, cuando resta apenas una semana ya para la elección, Marcos? Definitivamente es algo muy importante que influirá en el output de estas elecciones. Creo que el concepto de presión de grupo yo no lo diría de esa manera en este fenómeno, ya que no pienso que se exprese a través de que las personas alrededor de los individuos estén haciendo una presión directa a estos individuos. Yo creo que es más la expresión del echo chamber que generan los algoritmos en personas que viven un gran porcentaje de su vida en las redes y experimentan la realidad a través de las redes. Esto quiere decir que si son algo interesadas en la política, las redes incentivan que hagan engagement con contenidos similares, y lo que van a vivir es una realidad rodeada de gente que va a tener acción política y van a pensar que eso es literalmente lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, más que presión de grupo, yo diría que es ese concepto de algoritmo principalmente. ¿Y tú cómo lo ves, Mariam? Bueno, yo estoy de acuerdo con Marcos. El único tema es que no sé si el tema es un interés político o al final es lo que genera el algoritmo en el cerebro humano, que te roba la atención por el tema del dolor. Entonces creo que la política se mete en el dolor del ser humano. Al final los adolescentes pasan mucho más tiempo en las redes sociales o de alguna manera u otra están aprendiendo a ver la realidad desde la pantalla, cosa que no nos pasó a nosotros. Y ese dolor es capturado por las campañas políticas y de alguna manera u otra los adolescentes o los adultos jóvenes terminan entrando en que le importa más la política o que la política los va a rescatar de ese dolor que están teniendo como personas. ¿Por qué el valor dolor? No sé si dolor en este caso es un valor, pero cuando dices dolor, ¿qué tipo de dolor es? ¿Dolor por qué? Mira, la manera en como yo veo el dolor es de esta forma. Al final el dolor tiene que ver con la sobrevivencia y nosotros tenemos dos factores que afectan la sobrevivencia: el comer y el tema social. Somos especies sociales. Entonces el dolor de estar solo, el dolor del rechazo, el dolor de sentirme apartado. Y las redes sociales juegan mucho con ese aspecto. De alguna manera u otra agarran, me parece que lo que está pasando con las campañas políticas está agarrando aquello que el ser humano le dificulta o aquello que te dificulta, que de alguna manera u otra las redes sociales están agrupando a estos adolescentes desde sus dificultades. Entonces te sientes en ese clan, te sientes validado, te sientes apoyado desde la dificultad que tú has tenido de alguna manera como ser humano. Y bueno, eso hace que te sientas en esta sensación de alguna manera que no es real, te sientas acompañado. Te sientes acompañado al poder tener un voto y ser parte de un grupo de personas, como lo dijo Marco, es un clúster que se está dando, que no es real, pero te acompaña en el proceso. Interesantísimo lo que están planteando. Marcos, te planteo entonces lo siguiente. Estamos como en la recta final, ¿verdad? Hay que echar el resto, dicen de lado y lado.
habida cuenta de la influencia inmensa que tienen las redes, sus algoritmos, ¿cuál es la angustia en este momento? Si tú estuvieses en uno de esos comandos de campaña. Sí, yo creo que la principal angustia es controlar los efectos multiplicadores de las redes, que no siempre las personas y los directores de campaña y los estrategas de campaña tienen el absoluto control. Y uno de los ejemplos perfectos de perder el control en la narrativa, sobre todo en la replicación que eso tiene en las redes, es lo que sucedió ayer con Tony Hinchcliffe en el rally de Trump. Ese es uno de los ejemplos de que las redes a veces tienen su propia independencia porque las personas interactúan con los contenidos de una manera... Por favor, ya que tocaste ese tema tan espinoso, ahonda un poco en ello, por favor, Marcos. El caso de Hinchcliffe ayer. Bueno, ese es un caso de una figura en el mundo de la comedia que era bastante oscura. Casi muy poca gente lo conocía, era un comediante de comediantes. Y este es uno de los casos que quería comentar antes de dejar de controlar la narrativa. Lo invitan al rally. Esta es una persona que se caracteriza por hacer humor de roast. Él fue el que revivió el humor de roast. Ese es un humor muy oscuro, es un humor muy atacante, que en ciertos contextos tiene sentido. Tiene sentido en un contexto de comedia, tiene sentido en un contexto como su propio canal Kill Tony, etc. Por eso que el comentario de AOC fue muy relevante. Tú puedes ser gracioso en tu propio contexto, y yo conozco Kill Tony, pero en este contexto de rally no tiene sentido hacer ese tipo de ataques. Y definitivamente hirió a la campaña, con una demografía muy importante en específico, que aparte era creciente para el GOP, y este tipo de narrativas agreden ese posicionamiento. Interesante, porque yo no tenía la menor idea de quién era ese individuo, ¿no? Tampoco tengo muchas ganas de seguirlo, porque no me produjo ninguna gracia nada de lo que dijo, pero evidentemente yo no puedo formar parte del grupo que se asome al Kill Tony. Cuando hablamos de estas cosas, Marian, ¿de qué estamos hablando? Mira, es interesante cuando se da el voto, ¿no? Porque ¿por qué alguien vota? Y cuando uno decide por quién vota. Y por lo general es una sola variable que determina el voto. Y es una variable muy emocional, completamente emocional. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, lo que estamos viendo son unos saltos emocionales para mí muy grandes, en el que de alguna manera u otra los adolescentes no están desarrollando un análisis, bueno, no el adolescente, es el adulto Joven. el adulto joven. Cuando uno está en dolor y cuando a uno lo agreden, ¿ok? O cuando uno vota desde ese lugar, la parte del pensamiento crítico no es tan fácil que se dé, no es tan fácil que uno tenga un análisis por quién votar. O sea, nos damos cuenta con los debates hoy en día. Los debates hoy en día, por lo menos desde mi perspectiva, de verdad es una carrera de quién va a agredir más al otro. No es una carrera de quién nos va a traer más conocimiento o cómo nos van a ayudar más a entender cuál va a ser la agenda política de cada candidato. Entonces lo veo desde esa perspectiva. Qué interesante. A ver quién agrede más y no quién expone más ideas. Volviendo al punto ya crucial de una campaña electoral a la que le queda muy poco, y por lo visto hay mucha angustia porque las agujas no se terminan de mover de una manera importante. ¿Qué diagnóstico haces en este momento, Marcos, desde esta perspectiva que estamos hablando hoy? Estamos viendo una guerra de identificación de los partidos con modelos. Por eso es que estamos viendo que en lugar de intentar cerrar entrevistas con medios importantes o instituciones, estamos cerrando entrevistas con personas, con influencers, con youtubers, con creadores de contenido que reflejen cierto tipo de policy o posicionamientos de los candidatos. Y para mí lo más grave es que muchísimo del voto joven no ha sido todavía aproximado. Estamos hablando de que 20% del voto joven está diciendo ahora mismo que ha visto contenidos de campaña. Y por eso es que estas campañas tienen que conectar con ese tipo de modelos y creadores de contenido o diferentes personas que tengan influencia en el voto joven. 20% es muy poco. Y luego tienes estados como Arizona, que tienen
muy poco engagement ahorita o un engagement más bajo de lo normal desde el punto de vista del voto joven y que es un battleground state que es muy difícil de conectar y que definitivamente los demócratas no lo tienen controlado. Ese yo creo que ahorita va a ser la carrera del last mile, es entender y buscar voces importantes que reflejen y empujen la influencia del partido. Y como último, la consecuencia de lo que dijo Tony Hinchcliffe, horrible frente a los boricuas y a la isla de Puerto Rico, tuvo como consecuencia un apoyo masivo de gente como Bad Bunny, de gente como J-Lo, de gente como Ricky Martin. Entonces, por eso digo, es muy difícil controlar las narrativas cuando estamos hablando de las redes y las consecuencias de las personas. Es que si a alguna isla se le ha cantado bonito es a Puerto Rico, porque han tenido la fortuna de tener grandes compositores. Yo te puedo hacer de memoria un playlist ahorita de 15, 20 maravillas hablando de esa isla que no es de basura, por supuesto. Marian, vamos a... El tiempo se nos ha venido encima y quiero dejarte a ti la palabra conclusiva, Marian, por favor. Bueno, para mí me encantaría, ¿no? Que la gente que está por encima un poquito de los jóvenes, que tienen conversaciones con los jóvenes, que tratemos de ayudarlos a desarrollar más ese pensamiento crítico, que vaya mucho más allá de esas entrevistas, de ese deseo por ganar, o estas campañas de mercadeo, que ya ni siquiera son campañas electorales, donde podamos ayudar a los jóvenes a explicarles lo que nosotros vivimos unos 10, unos 15 o 20 años atrás de lo que era una elección y de lo que era una conversación de 2 o de 3 o de 4 candidatos políticos, donde la conversación realmente era cómo se iba a lograr un cambio y no cómo se iban a ganar las elecciones. Y ayudar a los jóvenes a entender que esto es una campaña de mercadeo, mucho más allá de una narrativa de un proyecto para un país tan importante como los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tan interesante conversación, gracias por tus reflexiones, Marian. Veo que tienes atrás una imagen que no logro distinguir. ¿Qué es? Esta sí. Esta es una fotografía que hizo una persona que quiero mucho, que para mí habla mucho integra mucho lo que es la cultura mayamera. Me encanta. Ponla, por de favor. La diversidad. Qué buena fotografía. Clara, sí. Y, es clarita. Claro, le pedí a Marian su foto porque la tuya la tengo clarísima. Marcos, tú tienes allí, quiero saber por qué, a Carl Gustav Jung. El framework de arquetipos e inconsciente colectivo forma parte de mi base de entender la realidad. Muy bien, pero fíjate que la psicóloga no tiene a Jung, ¿eh? No, yo tengo lo humano, la parte humana. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en la mañana de hoy. Marian Dunn, psicóloga clínica, autora del libro 2050, Yo sí existo, aquí en Miami, y allá en Washington, Marcos Marín Quintero, director y editor de Tiempo Latino. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. 10:21 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y les tengo la noticia. Ya está aquí en el estudio María Trina Burgos, con sus consejos de inmigración y sus refranes. Anoten de una vez el teléfono, por favor, 305-344-1071, 305-344-1071, para que le hagan todas las preguntas, para que aclaren todas las dudas. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.